No, yo he criticado muy directamente la mediocridad en la que hoy se desempeña la dirigencia del partido. Y lo he dicho con una imagen que a muchos les resulta pues ilustrativa. ¿Cuál? ¿Qué fue lo que pasó para que Acción Nacional transitara de Carlos Castillo Peraza a Marco Cortés? ¿Qué le dijiste a Miguel Ángel Granados Chapa en ese último encuentro? Pues fue muy doloroso y fue una experiencia muy, ¿qué te puedo decir?, traumática para mí, porque días después me enteré, supe del momento que había vivido con él y supe que en realidad él se estaba despidiendo de mí. Fíjate que yo a López Obrador le tengo mucha estima y a la vez se me conjuga un sentimiento de mucha tristeza y de cierta decepción. Qué gusto que nos acompañen, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos con Elisa a un hombre que no sé cómo se defina, vamos a preguntarle, pero por ahí dicen, para ser de derecha es muy de izquierda. Javier Corral, qué Elisa, gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de verte, de estar aquí, Sí. de poder platicar. Hace mucho que no teníamos la oportunidad en un espacio como este, por cierto, tan agradable, y en un canal, además, que está irrumpiendo. Sí, ahí vamos, me da mucho ¿no? gusto, la verdad, me da mucho gusto verte y platicar contigo. Gracias, querido Javier. Oye, a ver, ¿eres de derecha, de izquierda, progre, conservador? ¿Cómo te definirías? Fíjate que, pues durante mucho tiempo, a mí se me calificaba como el más izquierdista dentro del PAN. Incluso llegaban a decir, Sí. es que Corral es el más perredista de los panistas. Exacto. Cuando había PRD, ¿no? Y no sé si eres el más morenista de los panistas. Fíjate que no. Ya no sé. No, y además también esta clasificación tradicional de izquierda y derecha, pues si en algún momento está totalmente desdibujada o inexplicada es ahora. Se supone, por ejemplo, que tenemos un gobierno de izquierda en el país, pero que tiene muy pocos de los rasgos de una izquierda y sobre todo una izquierda democrática o de una socialdemocracia. Indiscutiblemente, a lo largo de mi carrera política, tanto como legislador, como periodista, como articulista, como gobernador, yo tuve siempre una preocupación y he tenido siempre una preocupación por lo social y por las causas sociales. Sí. Y por supuesto, por dos de los grandes problemas que para mí son estructurales y explican el subdesarrollo de México. ¿Qué son? La desigualdad y la corrupción. Y estos dos grandes asuntos los he asumido, por supuesto, más desde una posición progresista que desde una posición de derecha. Exacto. Pero, ¿por qué? O sea, lo hemos visto a lo largo de tus posicionamientos como legislador, ¿no? Por eso se hacía esta broma, esta referencia, pero ¿cuál es tu formación? ¿Por qué esa idea de siempre estar cerca del tema social, pues sí, más de izquierda, ¿no, Javier? Incluso tuve muchas coincidencias en muchas de las causas legislativas con la izquierda en el Congreso. Yo trabajé siempre muy cercano al PRD, por ejemplo, cuando el PRD tenía cuadros muy, muy talentosos en las legislaturas. Y también en la gubernatura tuve una definición por grupos, organizaciones de la sociedad civil que enarbolan varias de las causas que la izquierda en el mundo también enarbola. El gran asunto
que hay que explicar es que durante muchos años hubo una caricatura sobre el PAN y se pensaba que el PAN era única y exclusivamente una expresión de derecha o empresarial del momento. Sí. Pero si uno realmente ahondara en los documentos del PAN, en las posiciones, por ejemplo, programáticas de los 70s, totalmente, encontraría uno y encuentra uno documentos de gran contenido social, de gran proyección social. Y entonces yo me decanté por reivindicar esas posiciones, esos documentos, rescatar parte de esa historia, porque a mí me parecía muy mala estrategia dejarle a la izquierda la titularidad de la preocupación social. Sí. Y hemos platicado con Gustavo Madero, sí, la propia Tatiana Cloutier, con varios y varias personas que sí, uno diría, pues son del PAN y tenemos esta idea de empresarios muy de derecha, pero no, que tienen una formación muy social, incluso de cristiana socialdemócrata, ¿no? Bueno, a ver, una gran influencia que varios de nosotros recibimos fue precisamente de la proyección de la democracia cristiana. Claro. Y de los documentos que la propia iglesia y más la comunidad jesuita en el mundo desarrolló. Muchos panistas del norte, por supuesto, del país han tenido un desarrollo importante con estas ideas, pero otros sí son muy conservadores y por ahí dicen, no, y el Jung que estuvo ahí y los neonazis, ¿no? Todo esto, por ejemplo, libro del Fisgón, en donde habla de los neonazis que están ahí dentro del panismo, ¿no? ¿Cómo convives con todo eso? Bueno, realmente ahora está el PAN en su peor etapa. No solamente por su debilitamiento ético, moral, sino porque se ha aprovechado de esta debilidad institucional y de este deterioro los grupos más derechosos del partido. Yo creo que nunca como ahora el PAN está en un proceso horrible de derechización. Estos grupos extremistas han aprovechado no solamente la propia debilidad interna del PAN, sino esta etapa de polarización que vive la nación, sí, y esta etapa de encono, de magnificación y de muchas mentiras, para hacerse de el PAN en términos de programas o de ideas. Bueno, no hace mucho, el PAN invitó a la ultraderecha española, sí, Vox, a una reunión con legisladores. A ver, esta es el reflejo de un PAN que ahora sí que, como se dijo alguna vez, este es un PAN que ya no se come, porque está muy derechizado. Sí. ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Seguir luchando desde dentro, decir con permiso, ya no tengo nada que hacer? Yo realmente en los hechos ya estoy muy lejos del partido. ¿Sí? Pero sigues, de la actual ¿sigues dirigencia adentro del partido? Bueno, formalmente sigo siendo miembro, sigues siendo, pero ya no tengo participación ninguna. ¿No la llevas con Marco? No. Cortés, no, yo he criticado muy directamente la mediocridad en la que hoy se desempeña la dirigencia del partido. Y lo he dicho con una imagen que a muchos les resulta pues ilustrativa. ¿Cuál? ¿Qué fue lo que pasó para que Acción Nacional transitara de Carlos Castillo Peraza a Marco Cortés? Debe haber pasado, Elisa, muchas cosas. Sí. Entonces, en los hechos, estoy muy lejos de la dirigencia partidista. Hay muchos compañeros que están, por supuesto, muy decepcionados.
pero todavía aferrados algunos de ellos a la esperanza de que algún día el PAN se pueda recuperar, se reconstituya en principios, en valores, y yo digo que eso ya es causa perdida. ¿No le ves? Yo creo que ya el partido no tiene remedio. Ahora, pero es que después los nombres son como marcas, ¿no? Que la gente quiere seguir, no sé si aprovechando o simplemente impulsando, ¿no? Dependiendo de cómo quieran redirigir los partidos. Pero, por ejemplo, el PRD. Bueno, el PRD fue importantísimo. Sí, ¿cómo no? Importantísimo. ¿Cómo no? Y ahora pues está ya con muy poca representación. A ver, lo único que queda del PRD es puro PRI. Y esa es la triste realidad de México. Pero ves todavía, por ejemplo, estoy pensando en Jesús Zambrano. Sí. ¿Lo ves como priista? Bueno, ha sido muy funcional al modelo PRIAN y hoy por hoy pues está en esa dinámica. Ahora, en su plataforma sí sigue sosteniendo como los principios de la socialdemocracia, ¿no? Bueno, el PAN también tiene unos principios inmaculados. A ver, el problema es que cuando los principios y los valores no se encarnan en la práctica, pues la doctrina termina siendo una inutilidad o un pretexto o una coartada. No, yo creo que hoy la gran crisis que tiene México, pues por lo que ves de partidos. Es una crisis política del régimen de partidos políticos. Sí. Y lo que hay que hacer, creo yo, es ir a una conformación de una nueva fuerza política. Y sí, más en el enfoque socialdemócrata. Pues hay muchos decepcionados y decepcionadas precisamente de sus partidos, aunque están ahí, que son personas que han impulsado y han luchado siempre desde esta visión socialdemócrata y progresista, y que no van encontrando el espacio en donde, dices, ¿en dónde está esta congruencia entre los postulados y lo que está sucediendo? Incluso dentro de Morena. Mencionabas hace un momento, dices, es un partido que se dice de izquierda, así arrancaste, pero no se ve claro. A ver, yo creo que está actuando con principios de la derecha. A ver, yo creo que Morena es uno de los casos más impresionantes de deterioro meteórico. ¿Ah, sí? A ver, pero tiene una fuerza impresionante. Es un mazacote, sí, es un mazacote Morena de intereses en donde se ha refugiado, por cierto, lo peor del PRI, lo peor del PAN, lo peor del PRD, y han terminado por desvirtuar toda esta emergencia en Morena, lo que fue un movimiento que alguna vez fue esperanzador o que creímos que pudo haber sido esperanzador para México. No, el problema es que no hay para dónde voltear. A ver, Elisa, sí. Hay una especie de orfandad política en este momento. No hay para dónde voltear. Yo con frecuencia veo y sigo a MC. Dentro de lo que hay. Se ha mantenido. Yo digo, a veces. Medianamente. A veces me entusiasma. Aunque luego uno ve a sus candidatos. No, y luego ve otras decisiones. Luego uno ve a sus gobernadores, ¿no? El tema es ese, que traemos una crisis de partidos y la democracia mexicana debe fundarse no solamente en instituciones electorales autónomas, independientes, como lo es el INE, una institución que ha demostrado en esta etapa de México ser una institución vigorosa. Sí. También necesita de un sistema de partidos decente, que vuelva a conducirse como instrumentos de la sociedad, como vías del ciudadano para acceder y ejercer el poder. Y entonces, dentro de lo que ahora hay, pues la verdad no hay nada que entusiasme. A ver, tú sabes muy bien de comunicación, ¿no? Ya platicaremos, porque estaba viendo que empezaste como a los 11 años. Oye, ando ya medio jubilado del tema de medios, pero sí, bueno, a veces voy y vengo. Pero le sabes, el presidente López Obrador tiene un instrumento de gran efectividad en las mañanas para comunicar
y es un tema, es un instrumento de propaganda exitosísimo, en donde nadie se salva. Entonces, tú me estás diciendo, el INE es muy importante, pero pues aquí hemos tenido una entrevista a Lorenzo Córdoba, ha platicado su historia, ¿no? También un hombre de izquierda de tantos años, y la gente no lo cree. Dice, es la derecha corrupta, porque lo escucha una y otra vez en la conferencia mañanera. Ujú. Hemos tenido la participación, bueno, de Patricia Mercado, que arranca esta temporada y aparece en el bloque conservador de Andrés Manuel López Obrador para candidatos y candidatas a la presidencia. Entonces, ¿cómo contrarrestar esa información que no es certera, puede ser engañosa o de plano mentiras, porque se combina todo y estamos en un momento muy delicado? Fíjate que Ya nadie se salva, ¿no, Javier? Perdón. ya no, Es ya que nadie. cuando dije, vamos a entrevistar a gente de izquierda, empezamos ahí con Porfirio Muñoz Ledo, no, pues al rato ya lo batearon. Al ingeniero Cárdenas ya lo criticaron. Dije, pues ya todos se han ido yendo. Tatiana Cloutier, pues ya no es, Dice que se va a la porra. ¿no? Ya está en la porra. Hemos tenido aquí a Martí Batres, que continúa, a Citlali, ¿no? Que es el círculo cercanísimo, pero cada vez son menos. Mira, algo que a mí me puede muchísimo de esta época de México y de estos años es la polarización que se ha generado desde este espacio que es la mañanera, porque se ha sembrado un encono y se ha sembrado una desunión, calculando, eso sí, milimétricamente, la débil oposición a la que se enfrentan, porque todas las provocaciones del presidente encuentran eco en una oposición que no solamente está moralmente derrotada, sino que está hecha garras en sus, en sus bases mínimas. Porque incluso donde hoy la oposición gobierna, o donde, por ejemplo, se ha constituido formalmente como gobierno la alianza PRI-PAN, están haciendo muchas de las cosas que le critican a López Obrador, incluso peores cosas de las que le critican a él. Digo, nada más hay que voltear la profunda regresión que está viviendo Chihuahua en este momento, y lo primero que hay que preguntarnos es, ¿esa es la carta de presentación que quieren para el regreso a la presidencia de la República? Entonces López Obrador lo que ha hecho, porque es un campeón en materia de propaganda y de comunicación política, a ver, yo creo que hay dos actores, Elisa, en materia de comunicación política, que tienen dos ejercicios verdaderamente interesantes, únicos. No estoy ponderándolos, estoy señalándolos como fenómenos de comunicación política muy exitosos. ¿Qué son? El presidente López Obrador con su mañanera, sin duda, y Laida con los martes del Jaguar. A ver, un fenómeno de comunicación que de repente se convirtió en un espacio también nacional. Puedo estar en desacuerdo con muchas de las formas de esa comunicación y sobre todo los contenidos, pero no hay duda de que han ido a formular mecanismos de interacción y de comunicación masiva en un lenguaje muy popular, muy asequible y muy entendible para seguirle hablando a sus conglomerados. Ahora, y con una dosis, creo que buena, de cinismo. Es que todo está basado ahora en la percepción. Las campañas para candidatos, para empujar candidatos, están basadas en estrategias de percepción a partir de la publicidad, de la propaganda, y para lograr tener una buena percepción, pues hay que pagar mucho dinero a los medios y hay que invertir mucho dinero en los medios. Estamos en una etapa y en una época en la que ya no importa si tienes o no razón. Importa cómo te ves, o cómo te ven, o cómo se ve lo que haces. Y entonces están teniendo éxito las superficialidades, como las magnificaciones y las mentiras, impulsadas con grandes aparatos comunicacionales y con una
permanente alimentación aceitada a los medios, tanto en estrategias locales como nacionales. El fenómeno que más me duele desde ese ejercicio de comunicación política es cómo efectivamente se ha descalificado a personajes y actores que han sido esenciales en la transición democrática de México y que incluso han estado con el presidente López Obrador en distintas etapas. A ver, es increíble descalificaciones a personajes que estuvieron muy de cerca con él, o por lo menos que fueron quienes le brindaron micrófono, espacio informativo, y ahora se coloca una regla de estás totalmente conmigo o estás contra mí. Y entonces no hay matices, no hay claroscuros, no hay bajos relieves, es blanco o negro. Sí, y además el presidente cambiando de opinión, ¿no? Bueno, entonces es muy difícil para muchos y muchas decir sigo contigo cuando, bueno, cambias de opinión, pero es una opinión que corre y traza tu convicción, no es cualquier opinión, como el tema, por ejemplo, de la militarización, que dice que no es militarización, pero digamos el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y en muchos otros negocios en la vida pública del país. Entonces, muchos dicen, no estoy de acuerdo, algunos lo expresan, otros no, pero ha sido también difícil seguirle el paso a alguien que voltea ya hacia otro lado, distinto al que había dicho durante tantos años, ¿no? Fíjate, el tema de la militarización del país es un asunto en el que la mayoría de los actores presentes en el debate, o las voces más sonoras de este debate, han sido muy inconsistentes antes y ahora. Los que defendían, promovían, impulsaban y dieron pie al proceso de militarización del país, hoy están cruzados contra la militarización. Sí. El problema de la militarización del país lo inició el presidente Felipe Calderón, con una errónea, absurda, irresponsable estrategia, no planeada, sino al impulso de un intento de legitimación y de reivindicación política tras la cuestionada elección en la que el presidente llegó, en la que el presidente Calderón llegó, y escenario que lo tuvo maniatado en muchos sentidos, en muchos temas. Ahora, los que iniciaron ese proceso, los que defendieron ese proceso, los que intentaron incluso institucionalizar en la ley ese proceso, están cruzados en contra de la militarización. Y quienes habían ofrecido que eso no continuaría y que eso tendría que cesar y que acabar, son los que ahora han ido incluso más allá. Sí. Que esa es la preocupación que yo tengo. La institucionalización en la Constitución y en la ley de la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Es indiscutible y sería un error creer que el país está preparado para que los militares abandonen la coadyuvancia en el 2024. Ningún gobernador o presidente municipal responsable de la realidad que enfrenta en sus entidades o en su municipio puede decir que el ejército en el 2024 se tiene que regresar. Eso no es cierto. Pero hemos venido... Porque no hicieron la tarea. Y porque no se sigue haciendo. El acuerdo, ¿no? Y porque no se sigue haciendo la tarea. Porque falta mucha construcción de policía local, de policías estatales, de policía de inteligencia, y consolidar a la Guardia Nacional como una institución civil. Eso parece que ya no va a acontecer. La adscripción a la Sedena contradice totalmente e incumple totalmente la visión que el propio presidente López Obrador tenía de la Guardia Nacional cuando se le aprobó el esquema en el Congreso, creo que por unanimidad, en el 19. En todas las etapas, yo he estado en contra de la militarización del país o de militarizar el esquema de seguridad pública del país
a través de reformas legales. Yo fui presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de los Diputados cuando Felipe Calderón quiso legislar la Ley de Seguridad Interior. A ver, era tu compañero de partido. Me opuse totalmente. Me opuse. ¿Y qué te decía? Bueno, tuvimos muchas diferencias, por supuesto, muchas diferencias. ¿No se llevan? Actual no, desde... No, nunca. No, sí, ¿cómo no? ¿Sí? No, bueno, fuimos grandes compañeros y amigos, fuimos, pero... ¿Pero antes de que fuera presidente? ¿O qué pasó? No, ¿dónde fue la ruptura? No, cuando ya llegó él de presidente, la ruptura fue con la ley Televisa. 2006, 2007. 2006, ajá, cuando él llega de presidente. Yo dije, ahí nos vemos, de su campaña, porque pues me enteré de los acuerdos enjuagues que habían hecho. En el 2009 nos reencontramos. Yo llegué como diputado federal de nueva cuenta a la Cámara por segunda ocasión y ahí tuvimos un trabajo coordinado. Al final... ¿Ahí limaron asperezas? Sí. Sí. Al final del gobierno de él y por un asunto de diferendo sobre un despido a Carmen Aristegui, sí, tuvimos nuestro diferendo principal. Incluso yo le escribí una carta. Sí. Una carta que pues, ha sido referida varias veces en distintos lugares. A ver, perdón, es que vas narrando tantas cosas que quiero así como, a ver, platícanos un poquillo más de cómo estuvo la cosa ahí, porque qué historia también la de Carmen. La sacaron, intentaron sacarla cuando Calderón pregunta si tenía algún tipo de, la sacaron de problema, de enfermedad. A mí me tocó intervenir en aquel conflicto entre la empresa MBS, Joaquín Vargas y Carmen Aristegui, porque yo había colaborado en la elaboración del contrato de Carmen, por el que la empresa la volvió a contratar. Que es un contrato además fantástico en donde se garantizaba la independencia del espacio periodístico. Plena. Y era un ganar-ganar, como dicen ahí, ahora, de la empresa y de Carmen. En ese contrato se establecía un anexo, un famoso anexo, que era un código de ética. Y ese código de ética establecía como una instancia primera de desahogo de diferendos, un arbitraje. ¿Qué era Woldenberg? Yo fui el primero. Yo fui el primer árbitro. Yo fui el primer árbitro de ese contrato, momento. De ese anexo, de ese código de ética. Fui el primer árbitro. El segundo fue, de gratísima memoria para nosotros, Miguel Ángel Granados Chapa. Sí. El tercero fue Pepe Woldenberg. Sí. Cuando a mí me tocó el primer conflicto, yo tuve un dictamen muy claro, que la periodista tenía que ser reinstalada en su espacio. Así es. Obviamente, eso también agravó mi relación con Calderón. Ahora, déjame regresar al tema, porque esto fue ya ahorita como volvemos, pero me llamó la atención porque fíjate, la sacaron del aire en MBS por la pregunta que ella hace si Felipe Calderón tenía un problema de una enfermedad. Y luego por la Casa Blanca. Y después con Peña Nieto por la Casa Blanca. Y ahí sí, salió. La sacan con el tema de la Casa Blanca de MBS y se acabó. Y ahora es señalada por Andrés Manuel López Obrador nuevamente en la conferencia mañanera en estos procesos de ¿quién resiste una mañanera, no? Es que al final del día, el poder, sea en un partido o en otro, y Carmen ya ha vivido la experiencia de 3, nunca va a entender que una periodista es periodista. Nunca va a entender el poder. Nunca va a entender el poder, que una periodista es periodista y tiene que escrutar al poder. Y que el verdadero periodismo
es contrapoder. Sí, Carmen no cambió. El que cambió de opinión fueron quienes llegaron al poder, es que ¿no? Y quienes se enojan de la crítica, de los cuestionamientos, en fin, perdón. No, creo que lo que sucede es que la querían militante de Morena o de la 4T. ¿La creían? La querían. La querían. La querían militante, ¿no? Porque como ella fue un espacio muy importante que el presidente tuvo siendo opositor mucho tiempo y candidato varias veces. Sin duda. A ver, yo creo que si algún medio y algún programa le brindó al presidente López Obrador tiempos espléndidos y entrevistas de larga duración, así es, fue el programa de Carmen. Cuando él hablaba de esta falta de oportunidades. El boicot que le tenían muchos medios. El boicot de las televisoras. A ver, eso fue cierto, eso fue cierto. Siempre. A ver, López Obrador ha sido uno de los políticos más linchados en este país. También hay que hacernos cargo de eso. Sí. Porque cuando vemos al presidente en esta batalla confrontacional, ¿no? Ya llega muy lastimado, y en esta polarización, también hay que entender que esta dinámica de polarización, que además la tiene como un mecanismo de definición política a los actores, ¿no? También tiene que ver con esa experiencia personal y social que él vivió, fruto de un linchamiento del sistema, de una persecución brutal. Entonces, bueno, fue interesante la anécdota de lo de Calderón, pero ahí empezó un primer intento de institucionalizar un modelo de militar en la seguridad pública. Luego lo hizo Peña. Debo decirte que yo viví una etapa muy difícil. ¿Cuándo? Cuando Peña, porque yo fui el único gobernador del país que impugné en la Corte la Ley de Seguridad Interior. ¿El único? El único. Me quedé solo. Una vez Peña, en una reunión de gobernadores, agradeció el apoyo de los gobernadores a la Ley de Seguridad Interior y todo eso, y dijo, bueno. ¿Excepto? Casi todos, dijo. Aquí el gobernador de Chihuahua no nos ha podido acompañar en este esfuerzo. Y bueno, ya teniendo las cosas tan claras, y luego se me vinieron unos compañeros, bueno, esa no es la posición del partido, y esa es la posición de Corral, y que quién sé qué, y que es protagonismo. Entonces dije, a ver, no solamente no voy a acompañar. Nosotros vamos a presentar una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad. En donde la Corte, además, resolvió... La echó abajo. A favor de ustedes. Claro, la echó abajo esta intentona. Se acumularon varias acciones y controversias de distintos organismos, incluso municipios, y el único gobierno estatal que le impugnó fuimos nosotros. Obviamente eso me generó una relación muy difícil con el ejército, particularmente con el general secretario Cienfuegos, que fue muy grosero conmigo, muy grosero. ¿Qué te hizo? ¿Qué te muchas dijo? Cosas. ¿Qué te hizo? En una Conagua incluso me dejó con la mano extendida. ¿Sí? Sí, claro, porque son muy rencorosos y porque no entienden que ese es el problema también, de darles luego tanta preponderancia política, porque luego pues, ven a los gobernadores como sus empleados, ¿no? Que esos son los riesgos que tenemos. Bueno, y a los legisladores, pues ya ahorita el general secretario dijo que él no va a comparecer al Congreso, que los recibe. Yo pienso... Que los recibe en su terruño. Yo creo que debiera haber un momento de reflexión del ejército. Tiene que haber alguien que atempere estas ansias y este protagonismo del ejército en tantas actividades de la vida pública del país, ya no solo en materia de seguridad pública. Sí. Porque el gran problema y la gran preocupación que ahora yo tengo, que la he tenido siempre, no es que se institucionalice un modelo de seguridad basado en las Fuerzas Armadas, es que ahora el ejército está teniendo una preponderancia en muchas otras actividades
del ámbito civil y al proceso de fortalecimiento de su poder, también puede venirle un fenómeno corruptor, porque un ejército que maneja las cantidades de dinero que hoy por hoy maneja la Secretaría de Defensa Nacional. Y con la opacidad que puede hacerlo, por temas además, de seguridad porque además nacional. Todo está dentro de la seguridad interior, Exacto. de la seguridad nacional. Va a venir una cerrazón. Puede tener muchas maneras de evitar el escrutinio, la rendición de cuentas, la transparencia. Yo creo que hoy por hoy las Fuerzas Armadas son una institución muy respetable en el país. La gente pide el ejército en las comunidades, se sienten apoyados, etc. Sin embargo, lo que tenemos que hacer, hoy por hoy tenemos ya que definir muy bien, primero, qué ejército queremos en México. Sí. ¿Para qué lo queremos? Si tenemos que seguir manteniendo una Secretaría de la Defensa y una Secretaría de la Marina, o vuelve a ser... ¿Y ahora una Guardia Nacional? O vuelve a ser solo una institución y definir para qué tareas queremos a esta institución. Y me parece que es fundamental, en serio, que los propios militares reflexionen sobre el complejo, delicado, sensible momento que están viviendo, porque quien asume todo el poder tiene que hacerse cargo de las consecuencias y de toda la responsabilidad. Y se están colocando en una tesitura que puede llegar a debilitar al ejército, como no lo está. Hoy está muy vulnerado, fruto de este mega hackeo. Para mí la preocupación es esa. Yo lamento mucho que se nos haya perdido una etapa que pudo haber sido de gran transformación, realmente de gran cambio. Yo sí tenía muchas esperanzas en el presidente López Obrador. ¿Te decepcionó? Fíjate que, bueno, en algunos casos yo le estoy muy reconocido, porque evidentemente que él ha venido a irrumpir al régimen, ¿verdad? Yo hubiera hecho algunas cosas de otra manera. Lo mismo, pero de otra manera. Y hay algo en lo que yo coincido con algunos analistas, incluso muy afines a la 4T, porque donde va a estar el mayor déficit de esta época es en la obligación moral que tenía el presidente López Obrador de cambiar y transformar las bases de la política a partir de una renovación ética, a partir de un cambio ético. Y la polarización no lo ha permitido. No solo eso, hay acciones muy cuestionables en donde pues ahora sí que el fin justifica los medios, y yo nunca voy a creer en eso, ¿no? Sí. A mí él me ha dado una muestra comprobable y palpable de voluntad política en el combate a la corrupción en lo que es el entorno de mi estado. Yo no puedo dejar de reconocer que el que hoy esté César Duarte en Chihuahua, en la cárcel, bueno, no está en la cárcel ya, está en un hospital público, desde donde despacha y de donde atiende. ¿Sigue? ¿Sigue despachando y atendiendo? atendiendo? Ahí en el hospital, sí, ¿Sigue claro. teniendo fuerza? ¿Duarte? Sí. ¿En Chihuahua? Sí. Cogobierna con María Eugenia Campos. Cogobierna. Cogobierna. Tú has dicho que ella incluso estaba muy cercana desde siempre. Es del grupo político de Duarte desde que era diputada local. Era un grupo muy enquistado con él, hasta la fecha. Tan es así que hoy por hoy la presencia de Duarte en el Estado, me refiero en el aparato gubernamental, es fundamental. Yo creo que más de la mitad del funcionariado del actual gobierno estatal, particularmente el área del Ejecutivo, son gente que viene de la administración de César Duarte. Bueno, en el Poder Judicial, el duartismo regresó por sus fueros. A ver, la presidenta del tribunal, su ahijada política. ¿Y te están persiguiendo? Bueno, tiene un año la gobernadora con una campaña de denostación pública,
de amenazas, de desacreditaciones. Me han iniciado los duartistas que han venido saliendo ahora, porque prácticamente todos los que estaban en la cárcel bajo la Operación Justicia para Chihuahua, que fue la acción anticorrupción que llevó a cabo mi gobierno en Chihuahua, todos han salido. Y entonces han venido presentando una serie de denuncias, unos que por tortura psicológica y otros. Ella ya dijo que le constan las torturas. Y han venido generándome procedimientos administrativos y luego me iniciaron 4 juicios políticos que los tuvieron que cerrar los 4. Realmente no han podido encontrarme nada porque no lo van a encontrar. Mira, ahorita... ¿No tienes miedo, temor? Mira, yo sé el gobernador que fui. Tuve un desempeño honesto. Y hay un tema que es muy importante, una señal que es muy importante. A ver, a mí no me han podido encontrar nada a un año de que terminé el gobierno y de tantos dimes y diretes y de tanta campaña de linchamiento en los medios en Chihuahua, porque ahora tiene un control vergonzoso de los medios en Chihuahua, pero vergonzoso. No han podido encontrar nada. Entonces ahora están inventándome a través de una serie de personeros de Duarte, porque pues utilizan a los testaferros de Duarte, ¿no? Ahora están inventándome un delito electoral de hace 12 años. ¿Qué? En donde han hecho una cantidad de mentiras, han fabricado toda una historia. Por supuesto que sé que me pueden inventar cosas. Sin embargo, he estado dando la cara. Yo vivo en Chihuahua, yo estoy ahí, estoy trabajando ahora en un proyecto muy importante, muy interesante. Voy a poner una librería. Me habías dicho en algún momento, cierto. Voy a poner una librería. Mira, es un anhelo de muchos años que ha ido y venido en distintas épocas. ¿Y allá, en Chihuahua? En Chihuahua, sí. Va a estar pues muy en el centro de la ciudad, de la capital, en una casona que compré yo hace varios años, como 10, 11 años. De hecho, yo la había comprado con el propósito de una cafetería internet, una cosa así, y también de una librería. Pero luego pues, se me atravesó la senaduría y luego se me atravesó la gubernatura y ahora que ya terminé el gobierno de Chihuahua, he recuperado este gran proyecto porque yo creo en la fuerza transformadora del libro y creo en la lectura como uno de los cauces para elevar el nivel de la discusión y el debate en México. Entonces es un emprendimiento cultural, social, ¿sí? Obviamente quiero que sea un negocio, pero no quiero que solo negocio sea. Quiero que sea realmente un espacio cultural en donde yo pueda brindarle a la gente libros de calidad, pero también un espacio para la discusión de las ideas, del debate, etc. Y me he decidido invertir ahí mis ahorros como gobernador. Dicen que voy contra todo pronóstico, en medio de la inflación, con porcentajes mínimos de lectura de la gente, etcétera. O sea que me estoy metiendo en un problema. Y yo les digo que me estoy metiendo en un nuevo reto. ¿Es un negocio? Sí, pero es el negocio que material y espiritualmente lo siento compatible con mi forma de ser, con mi vocación, con mis anhelos, con el legado que yo quiero dejar en la vida, ¿no? Oye, y en paralelo pensar en esta nueva fuerza política de la cual comentabas hace un momento, que se requiere en donde pues estén ahí todos los hombres y mujeres que coinciden en pensar en un espacio democrático, plural, progresista, que abandere las mejores causas. Sí, yo pienso en esas características, democrático, plural, transparente, comprometido con las mejores causas de México, que le entre a los temas de la desigualdad, de la inseguridad, de la corrupción. ¿También estarás en eso? Fíjate que yo no pienso encabezar por ahora ningún esfuerzo de esa naturaleza, pero puedo poner al servicio de quienes lo hagan mi experiencia, mi capacidad, mi entusiasmo, y sumarme
porque Oye, estoy ¿y la convencido. librería ahí para hacer las tertulias? Bueno, la librería, Los debates. La librería por sí misma será un espacio universal. Sí. Ajá. Y siendo universal, pues será plural, Sí. y será diverso, y será muy amplio Sí. en términos de su visión, y será el campo propicio para estar discutiendo en el mundo de las ideas las aportaciones y las investigaciones Sí. que se están haciendo periodísticamente en México y que ahora están teniendo, más que los periódicos, el cauce editorial. Sin duda. El cauce de los libros, ¿no? Sí, sí. Estamos viendo cosas muy interesantes editorialmente. Estamos viendo el caso de La Viuda Negra, estamos viendo La Estafa Maestra, estamos viendo La Casa Gris, o sea, trabajos muy serios de investigación periodística. A ver, hay personajes históricos en el periodismo mexicano. Y hay jóvenes periodistas decantados por la investigación de los hechos. Tú fuiste cercano, perdón, estoy aquí pensando en el periodismo, a Miguel Ángel Granados Chapa, ¿verdad? Fuimos amigos hasta el último día de su muerte. Bueno, hasta 3 o 4 días antes de que él muriera. Sí. Nos despedimos. Me sorprende porque juntos. Además siempre trabajó hasta el último momento, escribió su columna, estuvo presente. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, estaba ya, pues sí, demacrado, delgado, y sin embargo estaba ahí presente y hablando de los temas del día, los temas periodísticos del momento, concentrado en lo suyo. El jueves anterior al domingo en que murió, le envió a René Delgado en Reforma su última columna. Ese cajón desastre que es un poema y en donde está su mayor deseo de que el destino de México no sea la pudrición. Porque dijo, yo he visto trocar el anhelo de que México sea un país que se salve. El cajón desastre de su última columna está grabado en una placa de bronce en una biblioteca que a mí me tocó colocar en Chihuahua, hacer en Chihuahua, la Biblioteca Regional Paso del Norte Miguel Ángel Granados Chapa. Ah, qué lindo. El antiguo edificio del Correo lo recuperamos, lo remozamos y colocamos ahí una gran biblioteca para Ciudad Juárez y decidimos ponerle el nombre de Miguel Ángel Granados Chapa porque no solamente fue periodista, fue un hombre de letras, un defensor del libro, un hombre que fomentó la lectura, que guió desde su columna el sentido ético de muchas decisiones públicas, o al menos de actores políticos como yo, que en su columna veíamos una orientación no solo de carácter político-social, sino de carácter ético. Y Miguel Ángel y yo estuvimos juntos en una segunda etapa de la AMEDI, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, cuando decidimos que la AMEDI tuviera un consejo consultivo. Y él fue nuestro primer presidente del consejo consultivo. Y a mí me tocó ser el presidente del comité directivo, pues ni más ni menos cuando tú también estuviste en la AMEDI. Así es. y fui muy amigo también de don Julio Scherer García. No lo soy de su hijo Julio, lo aclaro con toda oportunidad y precisión. ¿Por qué? No soy ¿Por qué pones el énfasis? Porque son dos personas distintas. ¿Y en qué sentido? Yo tengo por don Julio Scherer una gran admiración por su verticalidad, pero no puedo dejar de cuestionar el desempeño de Julio Chico. Oye, ¿qué le dijiste a Miguel Ángel Granados Chapa en ese último encuentro? Pues fue muy doloroso y fue una experiencia muy, ¿qué te puedo decir? Traumática para mí. Porque días después me enteré, supe del momento que había vivido con él y supe que en realidad él se estaba despidiendo de mí. ¿No sabías? ¿Lo imaginabas? ¿No lo quisiste pensar?
Sí lo pensé después de que nos vimos. Y cuando se confirmó la noticia de su muerte, cavilé toda nuestra conversación de esa tarde. ¿Qué te dijo? Fue un momento muy complicado. Para mí después. ¿Sí? Sí, porque fuimos grandes amigos. Sí. Él siempre fue muy solidario conmigo. ¿Te quedaste con ganas de decirle algo? Híjole, sí. Sí. No imaginaste que era la última vez que lo ibas a ver. Entendí que quizá él lo que quería era apartarse de la vida pública o ya no empezar a aparecer en público. Supuse que él quería o que pensaba que su enfermedad lo iba a ir deteriorando de tal manera que quería apartarse de la exposición pública, ¿sí? Porque obviamente cuando hablamos, a ver, Miguel Ángel estaba en plenitud de conciencia. Plenitud de conciencia, absolutamente. Sí, sí. Y yo lo que supuse es que iba a tomarse una distancia, una separación, ¿verdad? El domingo que me enteré por Chulamit, su compañera en el último tramo de su vida, fue muy doloroso para mí. Ahora, ¿cómo hace falta Miguel Ángel Granados Chapa en México? ¿Cómo hace falta en esta hora tan difícil, en estos días tan aciagos, tan oscuros? Porque aportaba luces muy brillantes a la reflexión pública. Sí. Porque se le podían, algunos de sus detractores, le podían criticar algunas de las amistades que Miguel Ángel tenía, incluida el panista Javier Corral. Decían, bueno, ¿y qué hace Miguel Ángel ahí tan pegado con un panista, y Corral con Miguel Ángel, ¿no? ¿Eras amigo incómodo? Amigo incómodo. No, fuimos grandes amigos. Bueno, pero ante la sociedad. Yo conocí a grandes amigos de Miguel Ángel Granados Chapa. Paoli, por ejemplo, José Paoli. Claro. Fue gran amigo claro. Pero desde la democracia cristiana, porque Miguel Ángel Granados Chapa militó en la democracia cristiana. Es que es curioso porque muchos surgen, sí. se entrelazan en ese momento y después algunos se van a distintos partidos, sí. Pero con estas convicciones, ¿no? Hay que recordar que Miguel Ángel tuvo una participación político-electoral. También. Fue candidato en su estado, en Hidalgo. Sí. Era periodista por los 4 costados, las 24 horas del día. Pero tenía un gusanito político. Él tenía un gusanito, él tenía una inquietud política, ¿no? Yo, por ejemplo, anhelé siempre ver a Miguel Ángel Granados Chapa como senador de la República. No lo vi en la tribuna de Xicoténcatl como senador, pero lo vi como homenajeado del Senado con la medalla Belisario Domínguez. Sí. Y ese fue un día de felicidad para muchos de nosotros. Cuando Miguel Ángel recibió la presea Belisario Domínguez. Tú también pudiste haber sido periodista. Bueno, yo lo fui. De hecho, así empezaste, así iniciaste, pero ¿fuiste un periodista que también se dedicó a la política como Miguel Ángel Granados Chapa o fuiste un político que amó el periodismo o ama el periodismo? Bueno, yo ejercí varios de los géneros periodísticos desde reportero. Chiquitín. Oye, pero es que leí por ahí que a los 11 años tenías un periódico, El Chisme escolar. ¿O cómo? Sí. Oye, El Chisme. Empecé haciendo un periódico escolar en la escuela 18 de julio, número 2331. Un periodiquito. ¿Ahí en Chihuahua? De batalla, sí, en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Oye, un periodiquito de batalla. ¿Qué edad tenías? De denuncia, 11 años tenía. No, bueno. Oye, de denuncia el periódico. Tan es así que yo no sé si tú te acuerdes o pudiste encontrar ahí, porque ya vi que me googleaste. Sí, te estuve ahí estoqueando. Yo me gané un premio internacional de periodismo infantil en 1979 en Estados Unidos, en la Casa Blanca. Así es. El vicepresidente Walter Mondale me entregó un premio por mi periódico, El Chisme, porque pues denunciaba muchas injusticias a los niños. ¿Y cómo llega a la Casa Blanca? A través de tu labor de a través de un concurso, niño. A través de un concurso que hizo
la revista Children's Express, una revista de Nueva York especializada en contenido infantil. Y destacaba el caso mío como un caso de periodismo infantil. Y esta revista propuso que los 3 casos que fueran más destacados Sí. recibieran un premio en la Casa Blanca. Y ese fui yo en materia de periodismo infantil. Oye, ¿y eres mexicoamericano? Sí, yo tengo doble nacionalidad. La doble. Naciste en El Paso, Texas, pero yo tengo nacionalidad mexicana. Oye, como dicen por ahí, naciste en El Paso, México. Oye, bueno, en la frontera así, ¿no? La frontera es que una después realidad. ahí me dicen, yo soy de Los Ángeles, México. Bueno, sobre todo en Juárez, y también le pasa lo mismo sí, ¿no? creo que a Tijuana o Mexicali, San Diego. Así ¿no? es, así es. En realidad, en la frontera, las mamás iban y se aliviaban sí, en El Paso. Uh-huh. Tu mamá se... Y mi mamá me tuvo a mí allá en El Paso, pero yo soy mexicano por nacimiento. ¿Qué hacía tu mamá? Yo tengo certificado de nacionalidad mexicana. Porque luego ha habido tantas cosas y mentiras. Sí, y al rato van a decir, no, pues... Mi mamá era una gran vendedora, una gran mujer. Ella... Jurado, la señora Jurado, ¿cómo se llama? Socorro Jurado. Sí, Socorro. Mi mamá fue una gran trabajadora. Ella vendía ropa en abonos y joyería que compraba en Guadalajara. Fruto de un viaje a aquella ciudad en el comercio de la joyería, ella murió en un accidente... ¿Automovilístico? Murió en un accidente de camión foráneo de pasajeros. Un accidente muy feo. Yo tenía 11 años cuando mi mamá murió. Y mi mamá pues nos proveyó de todo. Porque a muy temprana hora de mi vida, mis papás se separaron. Entonces ella se quedó con toda la responsabilidad. Era muy buena vendedora, muy trabajadora. ¿Cuántos hermanos? 6. Bueno, tengo 5. Somos 6 en total. 3 hombres y 3 mujeres. ¿Y tú en dónde estás? Yo soy el más chico de todos. El piloncito. Fíjate, mi mamá cargaba de más. ¿Eras el consentido? Bueno, sí, por supuesto. De ella y los ojos de mi abuela. Además. No, bueno, yo soy... La abuela, yo mamá, soy realmente... y me imagino que tus hermanos, porque... Yo realmente fui criado de abuela. Yo fui criado de mi abuela Elisa. Elisa. Mira, ¿ves dónde está el vínculo espiritual? ¿Ya te diste cuenta? Mi abuela Elisa, también una extraordinaria mujer, debo decirte que pasó por una tragedia personal brutal. Tuvo 6 hijos. ¿También 6? Y los 6 se le murieron. Mi mamá era la última que le quedaba. Algunos en accidentes, otros por enfermedades. Enterró a todos sus sus hijos. 6 hijos. Y cuando muere tu mami, tú chiquitito... Me quedo con mi abuela. Ella enterró a sus 6 hijos e hijas. Sí, yo me quedo con mi abuela. Y con mis hermanos y hermanas. Y ella es la que nos saca a todos adelante, avantes, ¿no? Oye, estabas muy chiquito, pero obviamente... Tú eras un jovencito, un niño de mucha conciencia, pues tenías tu periódico, justo cuando te premian en la Casa Blanca, y un periódico de denuncia. Me imagino que ha de haber sido un golpe Mi mamá tremendo. ya no vio el premio que a mí me hicieron en la Casa Blanca, porque ella murió en el 78. Yo tenía 10. Pero sí me vio de reportero, y luego me vio de monaguillo y de jefe de monaguillo, porque a ver, eran muchas cosas. Incluso trabajaba en el mercado. Trabajaba en bodegas del mercado. Tenía bolería. Oye, era bolero. A ver, tenía ¿Y eras muchas... buen estudiante o no? ¿Tenías demasiadas actividades? Porque eras muy exitoso, eso me queda claro, pero te daba tiempo para el estudio. Yo tuve muy buenas también. calificaciones en la primaria. En la secundaria fui un estudiante regular, porque traía muchas inquietudes extra aula, ¿no?
Bueno, Ahora, siempre has sido inquieto, sí. Siempre Claro. decantado por las humanidades. Sí. Y sí, machetero con las que tenían que ver con matemáticas y químicas y biologías y todo, ¿no? ¿A tu padre lo frecuentabas? Sí, O... como no. Sí, sí, o sea... De hecho, bueno, debido a la separación de mis padres, pues también tomamos una distancia. Sin embargo, ya al final de su vida nosotros tuvimos un encuentro muy importante y tuvimos una relación muy cercana, muy intensa, ya en el tramo final de la vida de mi papá. Tú ya grande, Sí, ya ambos. político, Sí, yo ya. todo. Sí. Sí, yo ya. ¿Fue como cierre para ti? Sí, y muy importante cierre para mí, porque podría decir que nos reconciliamos, ¿no? Es que además yo asumí la herencia de mi abuela en todos los sentidos. ¿Por? Incluida con la relación con mi papá. De decir... Sí, usted tiene que mantener aquí la bandera, ¿no? Sí. ¿Has tenido esta confrontación a lo largo de muchos años con gente muy poderosa? Javier, ahorita mencionas a la gobernadora, que es como lo inmediato, lo que estás viviendo, pero hablamos de la ley Televisa, ¿no? Las televisoras son un poder fortísimo, los presidentes, ¿no? Como en turno, incluyendo a, no sé si te sucedió algo con Fox, pero incluyendo al de tu partido. Con Fox tuvimos un diferendo por la reducción del 12.5%, ¿te acuerdas? Cuando Fox le regaló a los concesionarios de la radio y la televisión el tiempo fiscal. Sí. El famoso beso. Sí, qué barbaridad. De Martita, ¿no? Pero esa sesión. Sí. Y ahí tuvimos un diferendo. Pero en términos generales, la relación entre Fox y yo fue muy buena. Ese fue un episodio donde yo no pude dejar de decir lo que pensaba, porque me pareció una sesión brutal. Sí. En su momento, la mayor sesión que el Estado había hecho en favor de un particular desde la colonia hasta ese momento, ¿no? Porque fue una bonificación fiscal multimillonaria, ¿no? Sí. Con Fox tuve buena relación. Con Calderón terminamos muy mal. Con Peña, pues no se diga. Me quiso sofocar, estrangular económicamente, sobre todo cuando detuvimos a Alejandro Gutiérrez La Coneja, por la operación Zafiro. Es que toda esa operación que denunciaste, que investigaste, que, bueno, el libro justamente de la Viuda Negra es muy puntual, retoma mucho de las investigaciones. De Chihuahua, de las investigaciones de Chihuahua. Pero el entramado federal es tremendo. Oye, con López Obrador. Ay, ¿con López Obrador? Tenía muy buena relación a lo largo del... Fíjate, yo solamente tuve un gran bache en la relación con López Obrador. A ver. Con el conflicto del agua. Sí. Ahí, en Chihuahua, sí. Ahí sí nos dimos hasta con la cubeta. Recuerdo. Bueno, pues, hace poco. También. Ya habían desayunado. No, a ver, habían subido el video de la receta de la abuela Elisa, ¿no? Era sí, las rayadas de Parral. Las rayadas. Oye, teníamos muy buena relación. Cuando vino el conflicto del agua, ¿Ahí fue el bache? Ahí fue el bache. Un episodio en el que yo creo que ambas partes tuvimos errores. A lo mejor yo quizá nunca debí haberme movido de mi papel intermediario, pero tuve una presión muy fuerte de muchos lados. Es un capítulo que algún día voy a desarrollar ampliamente. Luego, después del conflicto del agua, yo debo reconocer que el presidente recondujo la relación institucional y recuperamos la relación institucional y terminamos bien. Increíble, pero cierto. Es en esta etapa de exgobernador, un año para acá, en donde tengo quizá la mejor relación con él. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué digo que es la mejor relación con él? Porque tengo posturas críticas y hemos podido platicar de manera muy franca. ¿No te he mencionado en la mañana? Bueno, me acuerdo que en el conflicto bueno, sí, en la mañana me ha mencionado en varias cosas, ¿no? No, incluso ha ido a Chihuahua, ha ido a Chihuahua y ha hecho expresiones públicas
de reconocimiento hacia mi persona. Bueno, en diciembre del año pasado la gobernadora se aventó con todo al inaugurar la mañanera y se dejó ir contra mí. Y luego a la hora en que le sembró ahí en Comunicación Social del Estado una pregunta a López Obrador, pues él se desmarcó y dijo que él tenía otros datos sobre Corral, ¿no? Entonces dijo, pues, y fue un gran espaldarazo. Sí, eso te ayuda. Político del presidente. Y luego este año nos hemos visto un par de ocasiones, siempre en torno de los asuntos de seguimiento en el combate a la corrupción que hicimos en Chihuahua, particularmente el tema Duarte y otros asuntos. En ese ambiente nos hemos visto. Entonces tienen diferencias en opiniones, pues lo has expresado ahorita también en la plática, muy claras, pero respeto. Hay respeto. A ver, respeto. Sí, tenemos mucho respeto. A ver, debo decirte... ¿Y cariño de tu parte? Fíjate que yo a López Obrador le tengo mucha estima y a la vez se me conjuga un sentimiento de mucha tristeza y de cierta decepción, porque a mí me hubiera gustado que él hubiera cometido la gran transformación política a la que estaba llamado. Sé que tenía que hacer prioridades y su prioridad ha sido la de destruir este régimen político que ya no daba para más, evidenciar todo este tema de privilegios, de corrupción del PRIAN. Sin embargo, a mí me hubiera gustado también verlo en una etapa más constructiva, ¿sí? Y de sentar referentes éticos en el ejercicio del poder público en México, que son muy importantes. Cuando hemos platicado, él me ha dicho, mira, yo no tengo problema con tus posturas, las entiendo, me dice, las entiendo. Porque el presidente tuvo a bien hacerme algunas invitaciones a participar en su gobierno. ¿Cuándo? Cuando dejé de ser gobernador. ¿Hace poco? El año pasado. Ah, caray. Y todavía a principios de este año. ¿Y? Bueno, yo agradecí las invitaciones, pero decidí permanecer donde estoy. Yo creo que sirvo más al país desde fuera. Sí. Porque además el esquema en el que el presidente se maneja es de lealtades absolutas. Y así como tengo grandes coincidencias con él, también tengo grandes diferencias. Entonces... Mejor mantener la relación así. Mejor mantener la relación así. Yo lo que sí es que no estoy envenenado en contra de López Obrador. Sí. Yo sí le reconozco cosas que ha hecho fundamentales. A ver, es indiscutible que López Obrador estará en la historia por esta sacudida que le dio al régimen de privilegios, de complicidades, de corruptelas y de todo eso. Tendrá déficits, pero al final del día yo quiero mantener con él una relación así y nunca voy a dejar de decir lo que pienso. Porque además sería hipócrita ante él. A ver, yo me opuse a la militarización con Calderón. Oye, pero... Y con Peña. Pues, ¿cómo no lo iba a hacer ahora? A estas alturas, pues sí. ¿No? Dices, además, no. A estas alturas bueno, desde los 11 añitos ahí, contestatario, pues denuncia y todo, y a estas alturas. Bueno, estamos viendo al Ejecutivo también en esta polarización, en estas acciones también muy, muy cuestionadas de las decisiones que se están tomando. Y el Poder Judicial Federal, la Corte, callada o muy... o pateando los asuntos que tendría que estar atendiendo activamente. Y lo digo porque recuerdo en la ley, cuando lo de la ley Televisa, incluso las personas más conservadoras tenían argumentos muy firmes y eran grandes personajes y de pronto sorprendían su votación. Me acuerdo de Sergio Salvador Aguirre Anguiano en el debate de la ley Televisa. Salvador Aguirre Anguiano, el gran ministro de la Corte ponente de esa acción de inconstitucionalidad. Nunca se me va a olvidar cómo abrió Salvador Aguirre Anguiano el debate en la Corte sobre la ley Televisa. Todo lo que se ha dicho de nosotros en estos días, antes de conocer nuestras resoluciones, pero ahora sabrán de qué estamos hechos.
Sí, más fantástico. No, era una cosa. Sí, y increíble. generalmente, pues bueno, sus posturas eran muy conservadoras, muchos de nosotros no estábamos de acuerdo, sin embargo, siempre era un debate de altura y sí, sorprendía. A mí me gustaba mucho también esa conformación. Ahora sí que, Javier, éramos felices y no lo sabíamos. Sí, no sabíamos que aunque estábamos mal, estábamos mucho mejor. Muchas gracias, No, al contrario, Javier, oye, qué pues gusto. ha sido larga nuestra conversación, pero estoy muy contento de que así haya sido. Muchas gracias, querido Javier, y que no sea la última. No, la verdad platicando. es que no. Vamos a seguir. Gracias por habernos acompañado, porque esta historia continuará.